Zacarías 9:12 dice así la palabra. Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Hermano Rigoberto, ¿puede orar por favor por el mensaje? Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor, y de honrarte. Ahora, Señor, colocamos en tu presencia tu palabra, Señor. Bendice al pastor Fabio, Señor. Pero que sea el Espíritu Santo el que lo guíe, y a nosotros, Señor, que estemos prestos a tu palabra y que seamos edificados en tu nombre. Amén. Gracias. Zacarías 9:12 dice, Zacarías 9:12, tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Esta predicación la puse por título, Presos de Esperanza. Presos de esperanza. Muy bien, hermanos, una gran bendición estar en la iglesia esta mañana, alabar a Dios, compartir unos con otros y poner delante de Dios nuestras más profundas peticiones, abrirle nuestro corazón a Dios. La palabra de Dios es una gran riqueza espiritual y nuestra vida se mueve alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sanadora, es fortaleza a nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña a vivir para Dios. Nos indica lo que debemos hacer, pero también nos da confianza. Nos muestra las promesas que Dios tiene para nosotros. Estudiando el libro del profeta Zacarías, yo creo que nos hemos enriquecido grandemente en nuestra fe. Llevamos ya varios domingos estudiando a Zacarías. Y recuerdo, hermanos, los mensajes que hemos predicado, que he predicado este libro. El primero se llamó Removedor de Montañas. Después, Cercano está de mí el que me justifica, que era un mensaje sobre el sacerdote Josué, que tenía a Dios como su justificador, aunque Satanás estaba ahí para serle adversario. También prediqué el mensaje, mi palabra y mi espíritu está en medio de vosotros. Otro se llamó Pequeños Principios, recuerdo mucho ese mensaje, Pequeños Principios sobre Zorobabel. Los dos hijos del aceite, o los hijos del aceite también, sobre Josué y Zorobabel, que trajimos acá una ilustración. El mensaje Renuevo también. Y hace 15 días hablamos de ese rey pobre que viene en un pollino, pero que tendrá su reino de mar a mar. En ese mensaje nos enseña que debemos de mostrarle o de enseñar a nuestros allegados, a nuestros hijos, no solamente las bendiciones, sino también el proceso de las bendiciones. Cómo Dios nos dio esas bendiciones. Así que van 7 mensajes desde Zacarías, y creo que podemos hacer otro libro, otro librito de estos de los mensajes, porque ya completaríamos con el de hoy 8. Y en todos esos mensajes lo que veo, hermanos, es que Dios siempre está allí para ayudar, para apoyar, para que en esos momentos, digamos, de transición, ¿cierto? En esos momentos de un paso a otro, ahí en ese momento de transición, ese interregno, está Dios para sustentarnos y apoyarnos. Así, en el mensaje del profeta Zacarías, de la cautividad babilónica a ir a la tierra de Jerusalén. Pero en otros casos, por ejemplo, de la tristeza a la alegría, o de llorar en los ríos de Babilonia a ir a cantar las promesas de Dios. Es el proceso en el que Dios está ahí dándonos nueva vida, una nueva vida como redimidos. Me acordaba cuando decía eso de llorar en Babilonia a esperar el día que vamos a cantar en la ciudad de Dios, del Salmo 137. Vamos a buscar el Salmo 137. Salmo 137, los versos del 1 al 4, que dice así, Salmo capítulo 137, los versos del 1 al 4.
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. También lloramos, acordándonos de Sión. ¿Sí mira eso? Junto a los ríos de Babilonia, o sea, era cuando estaban en la cautividad, cuando estaban allá presos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. También lloramos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces que están en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Cuando nos pedían allí, los que nos cautivaron, las palabras de la canción, colgadas nuestras arpas de alegría, cantadnos las canciones de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Tenían las arpas allá colgadas y los que los cautivaron les decían, cántenos las canciones de Sión. La respuesta de ellos era, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Pero ahí es donde está este paso, cuando Dios vuelve y los lleva a su tierra. Por eso hablamos de que Dios está ahí en esos momentos de transición, de esa tristeza, a llevarlos a su tierra para que puedan volver a cantar. De ese lugar, de esa cautividad, es que Dios viene a libertar. Por el verso que leímos donde dice, tornaos o volveos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Es porque ellos estaban presos, cautivos en Babilonia. Y Dios les dice a ellos, vuélvanse, tórnense a la fortaleza. Pero no es tornaos a Jerusalén, es volveos a mí, volveos a Dios. Es un llamado de Dios nuestro Señor, un llamado para su pueblo, no solo a que anhelen la tierra, sino a que anhelen la comunión con Él. La comunión con el que les ha dado esa tierra. Y creo que ahí tenemos un punto muy importante, porque normalmente el ser humano desea su tierra prometida, pero no quiere mirar al dueño de esa tierra. Nosotros mismos deseamos vivir sin darle gracias a nadie, sin depender de nadie. Nosotros quisiéramos vivir en nuestra tierra prometida. Queremos tener una buena casa, una buena tierra, en un buen pueblo, con todos los servicios que necesitamos a la mano. Una vida idílica, una vida bucólica, pero no queremos agradecerle a nadie por eso. Un hombre decía, lo que yo necesito es, o lo que yo quiero es una casa en el campo, con una guitarra y una muchacha para poder cantar. Pero un día ese hombre se sintió enfermo, listo a morir, y dejaría a esa muchacha, a esa tierra y a esa guitarra, y entonces pensaría, ¿quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar esta guitarra cuando yo no esté? Sin embargo, hermanos, en esa vida ideal la fortaleza no es ni la muchacha, ni la guitarra, ni la tierra. La fortaleza va más allá de lo que se ve. Hay que agradecer al que nos permite esa vida. Hay que agradecer al que nos da esa tierra. Pero el ser humano no quiere agradecer a nadie. Quiere ser el dueño de su propio sueño. Una esperanza en la que no cabe Dios. Y ese es un gran dilema del ser humano. Los judíos lloraban porque no estaban en su tierra, pero no se querían volver a Dios. Amén. Lloraban porque no estaban en la tierra, pero no se querían volver a Dios. El Señor dice, tornaos a la fortaleza. La fortaleza no es la tierra. La fortaleza no son las arpas que tenían colgadas. La fortaleza es Dios mismo. Amén. Es un llamado de Dios al hombre para que lo miren a Él. Yo no había pensado mucho en eso, pero ahora lo pienso, hermano. Dios lo que nos está diciendo es, vuélvanse a mí. Hay dos tipos de personas entonces en este mundo. El que quiere su sueño, pero sin agradecer. Y el que quiere su sueño, pero agradece al dueño de eso, a Dios. Y yo creo que los cristianos somos ese segundo tipo de personas. Todos queremos un sueño, todos anhelamos la tierra y la guitarra y bueno, no sé si la muchacha, pero agradecemos. Queremos y agradecemos. Hay otros que simplemente quieren y no agradecen. Nosotros agradecemos al que nos permite esa vida,
al que nos puede dar eso. Y sabemos que Dios nos dice, volveos a mí. El libro de Zacarías podemos ver un llamado de Dios para que el hombre lo mire a Él. No para que mire la tierra, sino para que lo miren a Él, que es el dueño de la tierra. Mire Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1, verso 3. Zacarías capítulo 1, verso 3. Decirles haz pues, así dijo Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dijo Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Amén. ¿Qué dice ahí? Volveos a mí. No dice vayan a la tierra, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. ¿Quieren la tierra? Vuélvanse a mí. ¿Quieren la bendición? Vuélvanse a mí. ¿Quieren esa vida? Vuélvanse a mí. Lo que Dios está diciendo es volveos a mí. Es de las primeras cosas que hay en el libro de Zacarías, que es un pueblo esperando volver otra vez a su tierra. ¿Quieren volver a la tierra? Pues primero, vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios. En el libro de Zacarías podemos ver un llamado de Dios para que lo miren a Él. Mire ahora capítulo 10, versículo 1 y 2. También en Zacarías. Capítulo 10, verso 1 y 2. Demandad a Jehová lluvia en la sazón tardía, y Jehová hará relámpagos. Y daros a la lluvia de agua y hierba en el campo a cada uno. Porque las imágenes han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual ellos se fueron como ovejas. Fueron humillados, porque no tuvieron pastor. Y he aquí otro punto, hermanos. En medio de la cautividad, en medio del deseo de volver a la tierra, el pueblo de Dios buscó a los adivinos. Buscó a la idolatría. Se encontró con malos pastores. Yo diría, buscó y se encontró con aquellos que prometen y prometen, que tienen al pueblo apegado a fantasías, a las fantasías de su propia imaginación. Mire Zacarías 13:2. 13:2. Y será en aquel día, dijo Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes, nunca más vendrán en memoria, y también haré talar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, donde Dios nos dice que nos volvamos a Él, donde Dios nos dice que lo miremos a Él, donde Dios nos dice que confiemos en Él y que esperemos en Él. Pero hay muchos lugares, en el día de hoy, en esta mañana, donde la gente va a escuchar fantasías. Hay muchos lugares en el día de hoy, en esta mañana, donde la gente va a escuchar que los van a volver ricos. Donde la gente va a escuchar que les va a llover oro del cielo, que les va a llover dinero. Hay muchos lugares en el día de hoy, en esta mañana, donde la gente van a mirar unos hombres exitosos que les prometen ese mismo éxito a sus oyentes. Lugares donde la prioridad no es la palabra de Dios, sino los sueños y fantasías y deseos de la gente. Esos adivinos están jugando con las esperanzas de las personas. Y cualquier cosa la toman como si Dios fuera el que estuviera hablando. Capítulo 11 de Zacarías, verso 5 dice, los cuales mataban sus compradores, las cuales, las ovejas, las cuales mataban sus compradores y no se culpaban. Estos eran malos pastores, que en lugar de ayudar a las ovejas, las mataban. En lugar de dar alimento a las ovejas, las mataban. Y dice Dios, y no se culpaban. Antes decían, bendito sea Jehová que me ha enriquecido. Cualquier cosa con tal de ellos enriquecerse, mencionan a Dios. Bendito sea Jehová que me ha enriquecido. Y Dios no les había dicho que mataran las ovejas. Dios no les había dicho que destruyeran las ovejas. Dios les había dicho que las alimentaran.
Pero vemos esa forma en el día de hoy de cómo hay gente que quiere destruir a los demás y después dicen, bendito sea Dios que me enriqueció. Y mencionan a Dios para todo. Tantos lugares donde no hay piedad de la gente, donde los malos pastores venden sus ovejas, donde la gente tiene fe en una imagen, donde la gente tiene fe en los adivinos. Como dice ahí el capítulo 10, verso 2 que leímos. Porque las imágenes han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual ellos se fueron como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor. Las imágenes hablan vanidad, los adivinos ven mentira, los adivinos hablan sueños vanos y consuelan en vano. Y hermanos, pensando en el tema pasado, decíamos, los padres muestran la bendición que tienen, pero no muestran el proceso por el que pasaron para tener esa bendición. Entonces los hijos solamente se apegan a la bendición y no entienden el proceso. Y por eso al final los hijos ni buscan de Dios, porque ellos no entienden todo lo que pasaron sus padres y cómo Dios los ayudó para llegar allá. Los hijos solamente miran, somos bendecidos. Y a lo mejor esto no se lo dio Dios a mi papá, eso se lo dio mi papá mismo. Porque así dicen, ¿cierto? Eso no fue Dios, eso fue mi propio papá el que le dio eso. Mi propio papá que trabajó y se esforzó. Un hijo desagradecido con Dios. Desagradecido con Dios. Porque el papá, en lugar de mostrar el proceso, le mostró solamente la bendición. Pero es peor el adivino. Porque el adivino hasta le inventa la bendición porque no le ha llegado. No le ha llegado, se la inventa. Y la persona se cree el invento que el adivino le está diciendo que tiene. Dígalo. Como yo decía, los brujos buscan darle miedo. Los adivinos están buscando darle esperanza. Están buscando darle esperanza. Los adivinos no muestran al Dios del proceso, solo muestran lo que la gente quiere escuchar. Tienen el arte de hacer creer que el deseo es realidad. Y el adivino le dice, deme su mano derecha. Veo una casa. Veo una mujer. O veo un hombre. Veo un hombre muy alto. Un hombre elegante. Ese hombre te va a entender. Ese hombre va a saber cuidarte. Lo tiene cerquita. No está tan lejos. Es que no se ha dado cuenta que lo tiene al lado. Está esperando por ti. Deme su mano izquierda. Se le da la mano izquierda. Veo una casa en una gran ciudad. Una mujer de largos cabellos y figura delicada. El timbre de voz que parece una cantante. Ese negocio que estás pensando hacer, déjalo. Busque otro. Esa mujer le va a ayudar en ese negocio. La línea de tu vida seguirá la línea del camino de tu destino. Y el otro, ay, todo lo que me viene. Vea todo lo que me va a venir. Como hacen algunas iglesias evangélicas. Veo una boda. Yo no sé qué piensas, pero veo una boda. ¿Qué es eso? Así es la verdad. Y lo paran ahí y le hacen la mano así. Yo no sé qué ves, pero veo una boda. Veo una mujer. Y el otro, ay, una mujer. Vanos consuelos. Profetas mentirosos que solo entretienen a la gente. En lugar de decir, vuélvete a Dios, le dicen, veo una casa. En lugar de predicar, tórnate a Cristo, le dicen, veo una boda. No, mis hermanos, nuestra esperanza no es una casa. Nuestra esperanza no debe ser una mansión en este mundo. Nuestra esperanza no debe estar aquí en la tierra. Nuestra esperanza no es bañarnos todos los días en el mar. Nuestra esperanza es Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de nosotros estar con nuestro Salvador. Nuestra vida no es vivir para nosotros, es vivir para Él.
Ahora, hermanos, que Julie está trabajando sobre mi archivo fotográfico y Ángel, un chico de Barranquilla, me pidió la historia de vida, yo medito sobre mi pasado, sobre mi esperanza, mi pasado que ya no puede cambiar, pero que me ha traído hasta lo que hoy soy. Mi esperanza futura también la miro y Dios me dice siempre, vuélvete a mí. Si me vuelvo a Dios, ahí está mi esperanza futura. Amén. Dios dice, tórnate a mí, tornaos a mí, oh presos de esperanza. No quedes preso de tu esperanza. No quedes preso de lo que quieres. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar conmigo. Mis hermanos, cuando empecé esta iglesia, yo le decía al Señor, Señor, ¿cuándo será que tengo una iglesia? Y es como si Dios me dijera, ahí está. Ahí está. Cuando subía a Marinilla y le decía al Señor, Señor, ¿cuándo será que se establece esta iglesia en Marinilla? Y es como si el Señor me regañara y me dijera, ahí está. Ahí está. Cuando murió el hermano Marco, yo le decía al Señor, Señor, se va a acabar eso en Montenegro. No vamos a ser capaces. Y la semana pasada que fui, el Señor me dijo, ahí está, mire, ahí está. Y ya tienen un local. Y yo me acordaba, yo le decía a los hermanos que estaban allá, me acordaba cuando esto era un inquilinato. Me acordaba qué cosa tan horrible. Yo veía esto y decía, aquí no va a haber nada. Y el Señor le cayó uno la boca. Ahí está, mire. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y cuándo iremos a comprar en Copa? Y el Señor me pega una cacheta. Ahí está, mírelo. Es que su esperanza no es la iglesia de Marinilla, ni la iglesia de Copa, ni la iglesia de Montenegro. Su esperanza soy yo. No sea preso de su esperanza, sea preso de mí. Sea siervo mío. Hermanos, es como si Dios nos dijera, el futuro suyo, el futuro tuyo soy yo. Yo soy tu futuro. A mí es a quien tienes que mirar. Y quiero concluir, hermanos, con algo maravilloso que pasó el viernes. Estábamos aquí en la vigilia y el hermano Henry trajo una reflexión sobre un versículo, Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y ese día, cuando el hermano Henry trajo eso el viernes, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Yo había acabado de hablar con unas estudiantes que siempre andan juntas y me decían, no sabemos qué hacer, no sabemos qué escribir. Entonces yo les dije, ¿y por qué no hacen algo juntas? Y yo les dije en ese momento, mire, cuando dos personas se ponen de acuerdo y trabajan juntas y están de acuerdo, eso rinde más. Eso es el doble, hacen el doble. Así como una pareja de esposos. Cuando están juntos hacen el doble. Pero cuando dos personas, hay una que va por aquí, otra va por allá, restan. En lugar de sumar, restan. Y una empuja y la otra atrasa. Pero cuando van los dos juntos, hacen el doble. Tienen doble salario. Amén. Mire que el versículo que leímos de Zacarías decía, tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza, os daré doblado. Les daré el doble. Entonces yo miraba eso y pensaba, si yo voy con Dios, junto con Dios, si estoy junto con Dios, avanzo más rápido. Si Dios va por acá y yo voy poniéndole problema a lo que Dios me dice, no avanzo, porque no voy con Él. Si yo voy con Dios, avanzo más rápido. Mire Zacarías 10:3. Capítulo 10, verso 3.
Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y yo visitaré los machos de cabrío. Porque Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornarlos a como su caballo de honor en la guerra. Mire lo que es el pueblo de Dios, el caballo de honor de Dios. Capítulo 9, verso 13. Ahí está hablando Dios. 9:13. Porque yo entesé para mí a Judá como arco, o sea que lo preparó como un arco. Y despertaré tus hijos, oh Sión, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y ponerte como espada de valiente. El pueblo de Dios es el caballo de Dios, es el arco de Dios y es la espada de Dios. Amén. El pueblo de Dios, para Dios, es su caballo de honor, es su arco y es su espada. Entonces, ¿qué es eso? Somos instrumentos de Dios. Cuando vamos con Dios, somos sus instrumentos. Cuando no vamos con Dios, ¿qué hay? No vamos para ninguna parte. Pero cuando vamos con Dios, somos sus instrumentos. Y al ser sus instrumentos, se nos dará doblado. Antes de estar en la tierra de la esperanza y ser presos de nuestras esperanzas, hay que volvernos a Dios. Hay que ser el arco de Dios, el caballo de Dios y la esperanza y la espada de Dios. Si Dios no es mi esperanza, no voy a andar conjunto con Él. Pero si Dios es mi esperanza, seré libre de mis propios sueños y viviré por los sueños de Dios. Amén. ¿Qué más necesito? Oremos, hermano, y le damos gracias a Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por este mensaje, por esta palabra y por este precioso día que nos regalas. Gracias te damos. Tú eres nuestra esperanza. Seguro tú quieres lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros es estar a tu lado. Es ser tus instrumentos. Tú dices, volveos a mí, oh presos de esperanza. No deberíamos de vivir presos de nuestras esperanzas, porque así nos toman los adivinos y nos engañan. Deberíamos de ser siervos tuyos, para estar confiados en ti. Mejor son dos que uno, y mejor es estar cada uno contigo, para andar en tus caminos. Gracias por este momento. Gracias por este mensaje. Y bendice esta semana que empezamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Salúdense a los